esta mañana o estos días he estado meditando, hoy no tengo una presentación que mostrarles. No tengo un estudio con todos sus puntos, ni tengo una predicación desglosada en homilética. No, quiero hoy que el Señor dirija mi vida, porque quiero que lo que yo pueda hablar a la iglesia en esta mañana pueda de alguna manera tocar el espíritu de ustedes y podamos bajar esas escaleras sintiéndonos que el Señor ha hablado a nuestras vidas en esta mañana. Así que, hermanos amados, el valor incalculable de la redención. Y cuando traigo este tema delante de ustedes, Dios sabe que lo hago con temor, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hermanos amados, pensaba y reflexionaba. Estamos iniciando un año. Este es mi primer domingo con ustedes. Y decía, ¿qué he de compartir con la iglesia? Ese primer domingo que voy a ver a la iglesia que amo, a la iglesia que por gracia y misericordia de Dios, Él me ha permitido pastorear. Ustedes no se imaginan la alegría que me da cuando les veo subir esas escaleras, o cuando voy hacia allá y les doy un abrazo y veo la consecuencia de cada domingo ustedes asistiendo a la casa de Dios. Yo me regocijo sobremanera y me entristezco sobremanera cuando veo que muchos se alejan y ya no vuelven. Pero en esta mañana estoy agradecida del Señor. Estoy agradecida del Padre por cada uno de ustedes que este segundo domingo del 2026 con corazón dispuesto han venido a la casa de Dios para adorarle. Como decía el salmista, entrad, dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo es el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a repetir el salmista, ¿y quién es el Rey de Gloria? Jesucristo es el Rey de Gloria. Así que mi pequeña Tesalónica en esta mañana, yo quisiera entonces que nosotros pudiéramos reflexionar acerca del valor incomparable que tiene la redención. Debo decir además que la redención es un tema de doctrina. Y es un tema de doctrina que para nosotros debería ser elemental. Recuerden que las matemáticas son tanto elementales en sus funciones más simples, pero llegan a ser profundas en la medida que se estudia. Y aquí tengo profesores en matemática que saben que es así. Hay algo que es tan elemental en matemática como que 2 más 2 son 4, pero no nos pongan una raíz cuadrada o álgebra o todas esas cosas que tienen que ver con matemática y se nos funde el cerebro, hermano. Y se lo digo con propiedad. Yo comencé estudiando ingeniería pesquera y me di cuenta con álgebra. Yo dije, esto es chino, yo no nací para esto, hermano. Y terminé siendo pedagogo social porque no me la llevo con las matemáticas. Pero, por supuesto, alguien que no entienda lo elemental de la matemática, por supuesto que tiene una condición. Pero del resto, todos tenemos la capacidad de comprender lo básico de la matemática. Ahora, es muy difícil que el que aprenda lo básico, lo elemental, en matemáticas se le olvide, al menos que con el transcurso de los años venga algún deterioro neurológico, es la única explicación. Pero a ninguno de nosotros, ni el más mayor que está acá, se le va a olvidar que 5 más 5 es 10. Pero se nos olvida lo elemental de las doctrinas bíblicas. ¿Y por qué se olvidan las doctrinas elementales? Ojo, cuando digo que son elementales no significa que no son fundamentales, son fundamentales. Cuando hablo de elementales es que son tan conocidas, es que a veces se visualizan como tan fáciles de entender que las terminamos echando a un lado
y sustituimos la doctrina elemental, fundamental, por palabras que agradan al oído del hombre. Y tenemos una iglesia entonces que puede saber muchísimo, hasta de historia de la iglesia, muchísimo de pacto, muchísimo de decretar, muchísimo del posmodernismo, muchísimo de tantas cosas y cero en doctrinas elementales. Hermanos amados, nosotros mismos, a veces, no intencionalmente, descuidamos el valor incomparable de la redención de nuestra vida. Y qué mejor que iniciar un año volviendo a la cruz, volviendo al sacrificio. Para comparar requerimos de valores, una comparación, por supuesto, que debe basarse. Para comparar, debo tener ciertos elementos. Tengo que comparar en base a color, en base a tamaño, en base a uso, en base a forma, en una serie de criterios. Siempre la comparación es dual. Tengo dos criterios para evaluar. Así que cuando nosotros hablamos del valor incomparable, quedamos desarmados ante la redención, porque no tenemos dos criterios para comparar el valor de la redención respecto a otros factores celestiales o de la vida humana misma, hermanos amados. Ahora bien, en una ocasión se dice que un discípulo le dijo a su maestro en la época antigua, le dijo: maestro, me siento inútil, no me siento valorado. No me siento oído, me siento inútil. El maestro no le respondió, sino que tomó una moneda de oro y le dijo: vaya y venda esta moneda, anda al mercado, pero no aceptes menos de una moneda, de un anillo, vende este anillo, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Recuerda, solo lo vendes si te dan la moneda de oro. El muchacho fue y nadie le ofreció una moneda de oro, hasta centavos, algo insignificante. Así que él obedeció al maestro y no la vendió porque nadie le dio la moneda de oro. Así que él regresó al maestro y le dijo: maestro, esta moneda no vale, nadie me dio este anillo no vale, nadie me dio la moneda de oro. Y el maestro le dijo: ve a la casa del joyero en tal dirección. El muchacho va y lleva el anillo a la casa del joyero. Cuando el joyero con la lupa examina el anillo, dice: ¡wow! Este anillo es impresionantemente costoso. No vale una moneda, vale no sé cuántas monedas de oro. Y el muchacho regresó contento: maestro, el joyero me dijo que tenía impresionante valor. Y el maestro le dijo: porque el valor lo da el que realmente conoce la calidad de lo que se le está mostrando. Así que tienes ese valor, lo tienes tú. Pero en el mercado no conocían. Pero el joyero sabe lo que vale el oro. Así que, así como ese muchacho, somos nosotros. En las manos del mundo no valemos nada. En las manos del hombre, usted y yo no valemos nada. En las manos del mundo somos pisoteados. El verdadero valor de nuestra vida solo y solo nos lo va a dar Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros reflexionamos, no eventualmente, sino seguidamente, acerca del valor incomparable de la redención? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuántos volvemos siempre a la cruz de Cristo? Y vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos impresionantes. Me tomo también la libertad de decirles qué hermosa esta epístola de los Efesios. Es una de las epístolas más completas que tengamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón?
Porque cuando abrimos los Efesios hay una joya teológica impresionante, hermano. Efesios nos habla del valor de la redención. Efesios nos habla a la iglesia. Efesios habla a las esposas. Efesios habla a los esposos. Efesios habla a los hijos. Efesios habla a los amos. Efesios nos provee un manual completo de la convivencia del cristiano dentro del mundo. Efesios nos habla de la condenación del pecado sobre nuestras vidas y nos habla de lo que es la nueva vida en Cristo. Todo eso se resume en la carta a los Efesios. Les invito a que ustedes comiencen a leer esta epístola tan completa, tan integral. Vamos a leer entonces en Efesios, en el capítulo 1, hermanos amados, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Y si leemos con entendimiento en esta mañana, vamos a quedar impactados de la verdad, de las perlas teológicas que Pablo nos habla acá en estas palabras dirigido por el Espíritu Santo. Damos lectura a esta palabra y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y este versículo cierra con algo que no es fácil de comprender a cabalidad, de reunir todas las cosas en ¿quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una profundidad indescriptible que no alcanzaríamos todo este día para comenzar a comprender y a detallar las implicaciones de este versículo 10. Cuando leemos, hermanos amados, estos versículos, podemos inclusive con un resaltador aquí señalar que hay 7 bendiciones en Cristo Jesús que registra acá el apóstol Pablo, y que me voy a detener reflexivamente en el versículo 7, que dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Ahora bien, amados hermanos, el valor indescriptible, incalculable, incomparable de la redención. ¿En qué se fundamenta este valor? ¿En qué se basa este valor incomparable? Y lo otro es, ¿qué entiende usted por redención? ¿Qué implica la redención? Y lo otro sería, ¿cuántos se sienten redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos consideran que en su cotidianidad de vida están dando valor a la redención que se obró a nuestro favor? Esas preguntitas suelen ser indispensables cuando hablamos y detallamos este tema del valor incomparable de la redención. Estamos claros que cuando es incomparable es porque no hay otra acción que pueda igualarse al precio que tuvo la redención, pues fue precio de cruz. Así que tendríamos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué es la redención? ¿Por qué su valor es incomparable? Hermanos, si la redención es
el acto soberano de Dios por medio del cual en su propia voluntad Él decidió entregar a su propio Hijo en pago por nuestros pecados para aplacar la indignación del pecado que el hombre cometió, que solo podía apaciguarse con sacrificio. Así que tenemos que la redención, hermanos amados, significa rescate. Ahora bien, en griego vamos a encontrarnos algunas palabras, algunos verbos para redención. Nosotros sabemos, hermanos amados, que la redención es obra misma del Padre, que ofrece a su propio Hijo como precio de rescate por el pecado, hermanos amados. Y ese rescate tenía que ser pagado en su totalidad. Por eso hablamos de redención como rescate. Y qué bonito es que en esta mañana nosotros recordemos ese valor incomparable que tiene la redención de Cristo en nuestra vida, amados hermanos. En griego tenemos 3 verbos para redención. Uno de ellos es lutroo, que lo encontramos como litroo. ¿Y lutroo qué es? Lutroo es el acto de rescatar. Eso es lutroo. Pero tenemos otro verbo que se escribe agorazo, con Z. Agorazo es pagar el rescate. Y un tercer verbo que es exagorazo, que es sacar fuera. Así que cuando hablamos de redención, no es solamente cantar, soy redimido, aleluya. Es qué opera en la redención, qué se da en ese proceso de redención. Número 1, que Cristo nos liberta. Redimir es libertar. Y la redención era un término tan conocido para Israel. De hecho, estaba establecido en la ley mosaica que todo hijo varón era redimido, no sé si con 5 ciclos de plata. Los animales también eran redimidos mediante un precio. Y si usted quiere ahondar, los animales impuros también tenían que ser redimidos. Y es impresionante cómo era redimido un asno. Eso tiene su implicación que no se las voy a decir en esta mañana, pues no es el tema, pero qué impresionante es que a la luz de la ley mosaica nosotros vamos a encontrarnos con cosas impresionantes respecto a la redención. Toda redención se tenía que pagarse un rescate. De hecho, hermanos amados, había gente en el tiempo de Moisés que comenzó a empobrecerse tanto que llegó el momento en que vendían su heredad y quedaban sin nada, pero quedaban ellos mismos siendo ellos mismos una deuda. Pues, hermano, la redención es, imagínense, un empeño, que nosotros empeñemos un reloj. Claro, yo no veo al evangélico que esté empeñando, ni se lo recomiendo, no lo haga, hermano. Pero hermanos amados, hay quienes lo hacen debido a lo impresionante de una necesidad. Pero hermanos, es como que si nosotros por una necesidad impresionante vamos a la casa de empeño y empeñamos el reloj. Pero resulta que alguien va y paga la deuda y resulta que no se queda con el reloj, sino que me devuelve el reloj. Eso ilustra a gran escala la redención. ¿Por qué? Fíjense, hermanos amados, que Cristo nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nosotros éramos, cuando dice que agorazo, es porque agora en griego es mercado. Nosotros estamos en el mercado del pecado. Esclavos toditos en ese vasto, inmundo mercado del pecado. Cristo pagó el rescate, pero no nos dejó en el mercado de esclavitud. Cristo nos sacó fuera y nos dio plena libertad, hermanos amados. Eso se llama redimir.
Cristo me liberta, Cristo paga el precio y Cristo me da la libertad. Ahora dice el apóstol Pablo que fuimos, en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora vemos con la redención, podemos hablar de los tiempos de la redención. La redención la conjugamos en tiempo pasado. ¿Cómo así? Aquí Pablo está diciendo que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la redención no es un plan B de Dios. Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que seríamos escogidos para salvación. Pero también tiene un presente. En el presente, en el pasado nos escogió. En el presente nos redimió de la maldición del pecado. Y en el futuro nos glorificará, hermanos amados. Por eso es que cuando hablamos de redención, hablamos de que fuimos justificados, luego justificados, santificados y seremos glorificados. Y esto es mediante el pago, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos justifica, significa que Él pagó el precio del pecado que tú y yo éramos responsables de pagar. Cuando nos santificó Cristo, entonces quita el poder del pecado en nuestra vida. Pero aún seguimos militando con un cuerpo de carne y de sangre, batallando con los deseos de la carne. Cuando venga la glorificación de nuestros cuerpos, Cristo no va a minimizar, sino que va a quitar completamente el poder del pecado sobre nuestra vida y nunca más seremos tocados por él. Pecado, pero esto es en base a la redención, y la redención de nuestra vida tiene un asiento que se llama gracia. Sin gracia no hay redención. Ahora, ¿dónde está este valor incalculable? En que a nosotros no nos ha costado nada la salvación, hermanos, pero al Padre le costó desprenderse de su único hijo, el unigénito, que disfrutó de su gloria, de su grandeza. Por eso es que cuando Cristo ora en Getsemaní, ¿cuál es la exclamación de dolor de Cristo? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay una oración conmovedora en los labios de Cristo que dice: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo es el Cordero inmolado, escuche, desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo sabía que Él tenía que pagar el precio por un hombre que no valíamos nada, hermanos amados, que estábamos en el mercado inmundo, putrefacto del pecado, y que nadie iba a pagar por nosotros, solo Él, porque la salvación es tan hermosa. El Padre ideó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Cristo ejecutó el plan de salvación muriendo en la cruz, y el Espíritu Santo hace que esa salvación sea posible en nuestra vida al redarguirnos del pecado que nos asedia, hermanos amados. Así que el valor incalculable radica en que fue precio de sangre del Cordero puro inmolado sin pecado alguno, que estuvo dispuesto a ser maltratado, a ser vejado, a ser humillado, hermanos amados. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, cuando vemos a Cristo ir al Calvario, antes de ir al Calvario, cuando es juzgado por Anás, por Caifás, cuando es juzgado por Pilato y luego es enviado a Anás y a Caifás, cuando aquel le escupen en la cara, le dieron hasta una bofetada.
Cristo hecho tiras, hermano, hecho tiras en su cuerpo, bañado en sangre desde la cabeza hasta la planta de su pie, cumpliéndose la palabra profética de Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas él enmudeció y delante de sus trasquiladores no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ese es el precio incomparable de la redención. Tuvo que cargar su propia cruz. ¿Saben qué? Hecho maldición por nuestra causa. Porque la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, para rescatarnos, para poder redimirnos de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Dice Pablo, por nosotros se hizo pobre ese Cristo bendito, hermanos amados, nos redimió. Y dice Gálatas 3, 4 y 5. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la maldición de la ley. Entonces, diríamos en esta mañana, Cristo, hermanos amados, la redención, ¿quién la iba a hacer? ¿Quién lo hará? Cristo. ¿Cuándo lo hará? Cuando llegue el cumplimiento del tiempo que llegó. ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de un rescate. Esas preguntas responden al proceso de la redención en nuestra vida. Nosotros no tuvimos que pagar nada, porque Cristo lo pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario, con un valor incomparable, con el precio de su sangre, siendo bendito, siendo amado por el Padre. ¿Sabe qué reventó el corazón de Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es? Todo el pecado de la humanidad se volcó sobre el cuerpo de Cristo. El Padre, viendo a su Hijo en tal condición, por un momento esconde el rostro. Y cuando Cristo clama a gran voz y dice, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre por un instante retiró su rostro. Y dice David, profetizando de esto, tal vez sin saberlo jamás, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Explota el corazón de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? No es una falsa doctrina. El soldado que fue y clavó la lanza en el costado, por supuesto en el costado izquierdo, por su mano corrió agua y sangre. Cuando se rompe el pericardio, que es esa capa delgada que rodea el corazón porque se revienta, porque sale agua y sangre, y se cumplió lo que dijo David, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Así que Cristo murió por nosotros, por amor, para librar al hombre de la condenación eterna. Culmino con esto, hermano. Dice el escritor de los Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No tengo tiempo para explicar la profundidad de estos versículos, que de hecho son bastante complejos de entender. Pero aquí está diciendo el autor que el Padre, en el juicio divino, en el juicio final, hermanos amados, juzgará a todo el que hizo afrenta, a todo aquel que se endureció ante el Espíritu de gracia, a todo aquel que pisoteó la sangre de su Hijo.
quienes pisotean la sangre de Cristo. Todos los hombres y mujeres a lo largo y ancho de este globo terráqueo que nunca han visto a Cristo como Salvador. Aquellos que no han nacido de nuevo. Aquellos que su mirada está puesta en una religión. Aquellos que su mirada está puesta en sí mismo y en lo que poseen. Aquellos que aunque no tengan nada están envanecidos en ceguera espiritual. Aquellos que conociendo la verdad, el mundo es más importante para ellos, pisotean la sangre del pacto. Aquellos que conociendo la verdad se vuelven atrás, pisotean la sangre del Hijo de Dios. Y eso Dios no lo va a pasar por alto, ¿sabías eso? Dios no va a pasar eso por alto. Así que la invitación es, qué hermoso será iniciar el transitar de este 2026 valorando el ser redimido, el ser comprados con precio de sangre, dando valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dando lugar a buscarle, a servirle, como decía el himno, teniendo un lugar secreto, teniendo un lugar de oración. Todo hombre y mujer que valora el precio incomparable de la redención será un hombre o una mujer que enfrentará todos los procesos y las adversidades de su vida, pero las afrontará con una perspectiva espiritual, las afrontará orando, las afrontará dándole gloria a Dios con los ojos llenos de lágrimas. Aquel que valora lo incomparable de la redención tendrá un deseo de servir al Señor, tendrá un deseo de perdonar, no dejará que haya una mancha en su vestidura, y cuando esa mancha aparezca, el valor de la redención y el poder del Espíritu Santo le redarguirá y se dará cuenta de que lo que está haciendo no está bien. Cuando valoramos el valor incomparable que tiene la redención en nuestra vida, entonces priorizamos que Cristo debe tener el primer lugar en escalafón de prioridades. Él debe ser primero. Miraremos al Padre a través de Cristo y no afrontaremos el Espíritu de gracia. Habrá un deseo de honrar, de glorificar el nombre de Cristo. Y Pablo dice, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin redención no hay adopción. Y Pablo dice, para ser adoptados hijos suyos, sin redención no hay adopción. Y la adopción es el estatus que cambiado nuestra vida cuando pasamos de ser criatura para convertirnos en hijos de Dios conforme al precio de la redención. Pero la redención por sí misma no va a tener el efecto si usted no viene a Cristo con un corazón humillado. Es como aquel relato, hermanos amados, de aquel hombre que estaba en una barbería y el barbero era cristiano. Y aquel hombre, había un mendigo, todo sucio, todo andrajoso. Perdón, era un vendedor de jabones, porque estoy cruzando dos ilustraciones. Un vendedor de jabones y hablaba con un cristiano. Pero aquel hombre, vendedor de jabones que era cristiano, fue confrontado por aquella persona ignorante y le dijo, tu evangelio no vale nada. No, le dijo, tu jabón no vale nada. ¿Por qué? Porque mira cómo está aquel andrajoso que si tu jabón valiera, estuviera limpio. Y el hombre le dijo, no, sí vale. Pero él no ha usado el jabón. Si él usa el jabón que yo vendo, él va a estar limpio, le va a quitar la mugre que tiene encima. Y evangelizándolo le dijo, pues así es, la sangre de Cristo siempre va a estar para limpiar al pecado, pero el pecador debe venir a la sangre de Cristo para que la sangre de Cristo lo limpie, hermanos amados. La sangre de Cristo nos limpia. Fuimos adoptados hijos suyos, una condición que nosotros no teníamos, pero que en Cristo Jesús ahora, los redimidos por su sangre, los limpios por el poder de la sangre de Cristo, ahora somos llamados
hijos de Dios, para ser adoptados, dice Pablo, como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Dios no está obligado, pero a Él en su soberanía, por el simple puro afecto de su voluntad, le plació redimirnos cuando nosotros no valíamos nada. Y ahora en Cristo somos el anillo de oro en manos del jochero. Él nos da el valor que nosotros tenemos.